Buenas tardes, soy alumna de la Universidad del Valle de México. Mi nombre es Adriana Fonseca Velázquez, de la materia de Derecho Corporativo, impartida por la licenciada Dulce Evelyn Méndez Zabaleta. Mi tema a desarrollar será las sociedades mercantiles. Este tema tratará sobre las sociedades mercantiles. Iniciaré dando un concepto y también hablaremos de cómo surgen, en qué ley se basan y las características que tienen estas sociedades. Por último, daré mis conclusiones respecto a este tema. Bien, empecemos definiendo qué es una sociedad mercantil. Entendemos sociedad mercantil como la personalidad jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. El principal motivo para constituir una sociedad mercantil es crear una relación entre los socios a partir de la cual cada uno pueda aportar los recursos necesarios y tener la capacidad, así como las competencias, conocimientos y saber hacer de cada uno para conseguir ciertos beneficios. El surgimiento de una sociedad se inicia cumpliendo los requisitos de la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 6 y de acuerdo a las voluntades de los socios que lo van a componer. Iniciemos con la primera sociedad, que se llama Sociedad en Nombre Colectivo. Según el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se refiere que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Esto quiere decir que la responsabilidad subsidiaria implica que los terceros que celebren operaciones con la sociedad deberán reclamar primero a la sociedad. La responsabilidad solidaria es aquella en la que se reclama de manera íntegra a cualquiera de los socios el adeudo a cargo de la sociedad. La responsabilidad ilimitada implica que se puede proceder incluso contra el patrimonio personal de cualquier socio. También hay que recordar que para formar una sociedad de nombre colectivo, al nombre se le acompañarán las siglas SC o SRC. Sociedad en comandita simple. Según el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estas sociedades comandatarias simples es una sociedad mercantil de carácter personalista formada por socios colectivos que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital, y también por socios comandatarios que tan solo aportan capital. Entre sus características encontramos que no existe un capital mínimo para la creación de sociedades bajo esta forma jurídica. Los socios colectivos poseen la responsabilidad subsidiaria, personal y solidaria. Los socios comandatarios tan solo poseen la responsabilidad del capital que han aportado. Solamente los socios colectivos poseen el derecho a la gestión de la sociedad. Los socios comandatarios no podrán aparecer en el nombre de la sociedad. Esto debido a que los socios comandatarios solo aportan capital a la sociedad. Sociedad en comandita por acciones. El artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se refiere a estas sociedades que es una sociedad mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, el cual está formado por las aportaciones de los diferentes socios y en la que se mezclan socios colectivos y socios comandatarios. Sus características es que hay un capital social mínimo de 1.486.759 pesos en el que el 25% deberá ser aportado en el momento de constituirla. En el ámbito de la fiscalidad y la tributación, estas sociedades se rigen por el impuesto de sociedades para el pago de impuestos. Sociedad en cooperativa. La sociedad cooperativa está constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión
para crear una organización democrática mediante la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y función. Sus características de esta sociedad es que el capital social de la cooperativa está constituido por las aportaciones voluntarias y obligatorias de los socios. Su denominación de la sociedad es obligatorio que aparezcan los términos sociedad cooperativa o su abreviatura SCOP. Su sede se fijará en el lugar donde se vaya a desarrollar de forma principal la actividad o, ya en su defecto, donde se centralice su gestión administrativa y dirección. Esta sociedad tiene una constitución y se refiere a la entidad a través de escritura pública, es decir, que se deberá acudir al notario para su formalización, así como deberá ser inscrita en el registro de sociedades cooperativas. También son las aportaciones de los socios que deberán realizarse en moneda de curso legal. La sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, según el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Sus características de esta sociedad es que está compuesta por uno o más socios, así como prácticamente las demás sociedades, el mínimo es de 2 socios. En esta tiene una excepción, que en el caso de que se opte por la opción individual, la empresa pasará a considerarse sociedad limitada unipersonal. La responsabilidad está limitada al capital que hayan aportado los socios. El capital está formado por el conjunto de las aportaciones de los distintos socios que serán acumulables y de carácter indivisible. No existe el concepto de acciones, por lo que a la hora de vender o comprar una participación social debe realizarse en documento público que acredite esa sociedad anónima. Según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una sociedad anónima, que también es conocida por su abreviatura SA, es un tipo de sociedad mercantil en el que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. Entre sus características podemos encontrar que los participantes en este tipo de sociedad mercantil poseen acciones que pueden vender libremente en los mercados. Los accionistas de una sociedad anónima suelen reunirse cada cierto tiempo, que lo normal es que sean periodos de un año, en una junta de accionistas. Los socios no suelen estar directamente relacionados con el devenir de la compañía de la que son copropietarios. Una de las claves del éxito y expansión de las sociedades anónimas a nivel global es que mejoran la financiación de la empresa al contar con participaciones pequeñas en la mayoría de los casos, lo que hace que éstas sean fáciles de colocar y comercializar en el mercado. De los datos que podemos agregar respecto a las sociedades podría ser el capital necesario y otros datos más relevantes. En el caso de la sociedad de comandita simple, no existe capital mínimo para poder establecer la sociedad. Las reservas deben ser igual al 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del total del capital fijo. Respecto a sus datos relevantes, podría ser que el nombre jurídico debe conformarse por los nombres de uno o más socios, acompañados de y compañía. En la sociedad de comandita por acciones, tampoco existe un capital mínimo, y la reserva también debe ser del 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social. Otro de sus datos es que el mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. En la sociedad de responsabilidad limitada es que el capital debe ser mínimo de 3 millones de pesos. Entre sus datos podemos encontrar que tiene un máximo de 50 socios y deben tributar y declarar el IVA.
La sociedad anónima, el mínimo de capital para constituir una sociedad anónima es de 50,000 pesos. En cuanto a la reserva, es necesario que sea equivalente al 5% de las utilidades anuales hasta completar el 20% del capital social fijo. Uno de sus datos es que el mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. En sociedad cooperativa podemos encontrar que su fondo de reservas es de 10 a 20% del rendimiento de cada ejercicio social. En el acta constitutiva se debe establecer la duración de la cooperativa, el importe del capital social, ya sea variable, domicilio y bases para practicar la liquidación de las sociedades, entre otras cosas. La sociedad de nombre colectivo no requiere de un mínimo de capital. Su reserva debe representar el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Uno de sus datos podría ser que la razón social tiene que formarse con el nombre de uno o más socios, y en caso de que no figure todos en esta, se añadirá la palabra compañía o su equivalencia. Para concluir, podríamos decir que para formar una sociedad mercantil no necesariamente se necesita una gran inversión, en el caso de algunas, pero siempre hay que recuperar el % de esas utilidades o de la inversión. También podríamos decir que el número de socios no es obligatoriamente un número en específico. Simplemente hay algunas en las que el mínimo es de 2, ya que al formar una sociedad significa que es el conjunto de varios socios. Podríamos decir que casi todas las sociedades tienen algo en común, que la mayoría de los socios son ya inversionistas ya calificados para este tipo de negocios. En el caso de la sociedad cooperativa, uno de sus requisitos es que todos los socios deben de pertenecer a la clase trabajadora y que las obligaciones se establecen en sus propios términos. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.